Primero que nada, quería agradecerte por tu predisposición de tu tiempo. Si nos puedes decir tu nombre y tu edad. Mi nombre es Gabriela González y tengo 40 años. Bueno, esto es un trabajo sobre la historia del trabajo justamente. Si nos puedes contar a qué edad empezaste a trabajar, en dónde. Bueno, empecé a trabajar a los 13 años de niñera, cuidando unos chicos, trabajando los fines de semana en una zapatería y a los 18 años empecé a trabajar de promotora, ya era un trabajo más estable. ¿En qué año sería eso más o menos? Y en el año 88, 89, ya cerca de la década del 90. ¿Y en qué situación se vivía en ese momento en cuanto a lo laboral? Era muy difícil conseguir trabajo. Ibas a la presentación de trabajo, salía un aviso en el diario y había unas colas tremendas. De hecho, era muy común escuchar que personas que tenían títulos universitarios estaban trabajando de taxistas o en empleos municipales porque había mucho desempleo. ¿Los medios de comunicación qué decían? No, nada, no se decía nada, estaba todo bien. En ese momento parecía que el país estaba todo bárbaro y en la realidad después, con el tiempo uno se va dando cuenta que no era todo así. No había información de lo que estaba realmente ocurriendo. En esa época estábamos con el presidente Menem y bueno, él vendió nuestro país. En ese momento se habían vendido se había privatizado todas las empresas estatales, que la verdad que prestaban un mal servicio, era un escuchar que los que trabajaban eran familiares, el primo, el sobrino, el tío, parecía una empresa familiar, y entonces nadie trabajaba. Cuando se privatizó, el servicio empezó a funcionar bien, aparecieron los 0800, entonces bueno, parecía que estaba todo bárbaro, pero después nos dimos cuenta que no nos quedaba país argentino, era todo extranjero las empresas que habían comprado, privatizado, todos los extranjeros. O sea que la sensación que tenía el pueblo con respecto a las privatizaciones era buena. Era buena, sí, al principio era muy buena. Era aceptado, parecía que estaba todo bárbaro, pero bueno, tenía que ver con la desinformación que uno tenía. O sea, uno no se daba cuenta que se estaba quedando sin país. ¿Había inflación en esa época? No había inflación. Estábamos en el dólar 1 a 1, era fácil comprar, podías adquirir, yo soy de la clase media, así que era común, yo estaba casada, sigo casada, estaba casada y en la clase media podíamos tener un auto y mantenerlo, y que antes no se podía. Yo recuerdo que en la época anterior de Alfonsín vivimos una hiperinflación terrible, donde mis abuelos, por ejemplo, que eran los que más sufrían en ese tema, porque los jubilados cobraban muy poco y tenían que ir temprano a hacer unas grandes colas para entrar al supermercado y comprar 1 kilo de azúcar porque al mediodía aumentaba. Y les vendían, por ejemplo, 2 bandejas de carne por persona porque después al mediodía ya había aumentado y bueno, no era muy fraccionada la mercadería que te vendía. En cuanto a la reforma de la Constitución, ¿qué se palpaba en ese momento? Y como nosotros veníamos de un gobierno de Alfonsín, ¿no? Que parecía que estaba todo mal con el tema de la hiperinflación, que un día ibas a comprar una cosa y al otro día valía otro precio, con Menem se había estabilizado, estaba el 1 a 1, el dólar, que nos había dado muchos beneficios, y bueno, cuando él propuso la reforma electoral, en la reelección, dio ganador porque sinceramente parecía que era una buena opción, ¿no? Pero bueno, todo eso se sabe porque no teníamos ese acceso a los medios de comunicación, entonces había muchas cosas que nosotros ignorábamos de lo que estaba pasando. Entonces parecía bueno. De hecho, yo viajé en esa época a Paraguay y el dólar, como estaba 1 a 1, yo pude ir allá, comprar todos los muebles, ¿no? Yo equipé toda mi casa con las cosas que pude adquirir allá, porque era muy barato, o sea, nos beneficiaba a nosotros. Y con respecto a la industrialización del país, ¿qué me puedes decir? Y ahí tuvimos un problema y por eso vino la desocupación, porque al haber tanta cantidad de empresas, la privatización adquirieron muchas maquinarias, entonces muchas personas quedaban desempleadas.
porque los empresarios compraban maquinarias que ellos usaban para reemplazando la mano de obra humana. Entonces, mucha gente quedó desocupada. ¿Me querías decir algo de las AFJP? Eso fue fuerte. Nosotros cuando yo empecé a trabajar no teníamos problema, no tenía en realidad ni idea de lo que era una FJP. Y bueno, cuando vinieron las FJP, nos venían todos los días los asesores a preguntarnos a ver si nos queríamos cambiar. Bueno, tenemos que saber qué es lo que significaba la FJP, porque todos los días venía una persona distinta, había muchas, y bueno, ahí entendimos lo que significaba, porque antes uno trabajaba y bueno, vos estabas en la FJP del Estado, y bueno, ahí tuvimos que tener un conocimiento. Después nos sorprendió mucho porque bueno, ahora volvió la FJP del Estado y que todas las demás quebraron. Bueno, te quería agradecer por tu tiempo y por tu predisposición. Bueno, no, de nada.